Hola, soy Florentino Cruz Martínez, técnico académico de la Universidad Veracruzana y cronista municipal de Cozoleacaque, cargo que desempeño de manera honorífica. En esta ocasión quiero compartirles con ustedes un acontecimiento que es muy significativo para los habitantes del municipio y que tiene que ver con la fundación de su cabecera municipal. Y es que el 24 de agosto es una fecha que forma parte del calendario cívico local del municipio de Cozoleacaque, en virtud que se conmemora el aniversario de la fundación de su cabecera municipal, ubicada en el sur del estado de Veracruz, al norte del istmo de Tehuantepec, en la periferia del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán. El pueblo de Cozoleacaque fue fundado originalmente en la margen derecha del río Tonalá, en el área que hoy forma parte de La Venta en el estado de Tabasco, donde mucho tiempo atrás surgió y desarrolló la cultura olmeca, la madre de las civilizaciones de Mesoamérica. Como quedan evidencias arqueológicas, entre las cuales destaca un montículo artificial, que de hecho es la primera pirámide de Mesoamérica. En ese lugar, durante la época prehispánica, grupos nahuas del Valle de México se asentaron y fundaron este pueblo, llamándole en lengua náhuatl Cuesalyacac o Coxoliyacac, que significa en la cumbre o en la loma de los cojolites. Esta es un ave similar al faisán, cuyo nombre científico es Penélope purpurascens y que en la época prehispánica fue venerada como una deidad de la alborada, como un símbolo del sol naciente. Durante muchos siglos, el viejo pueblo de Cozoleacaque permaneció en ese sitio, como lo atestiguan mapas y manuscritos que se conservan en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. En 1522, la región fue conquistada y se fundó en el prehispánico pueblo de Coatzacoalcos la Villa del Espíritu Santo. Pronto inició la evangelización de los pueblos indígenas, de manera que a Cozoleacaque los primeros evangelizadores le asignaron por santo patrono a San Felipe Apóstol. Y para 1575 se funda una doctrina o curato llamada Ayahualulco o Ahualulco, que en lengua náhuatl significa lugar rodeado por agua, porque esta era una de sus características. Este partido o doctrina formó parte del antiguo obispado de Antequera, cuya sede era la distante ciudad de Oaxaca. Del antiguo pueblo de Cozoleacaque se cuenta con un mapa y una valiosa descripción de 1599, y es que en ese año fue visitado por un juez comisario llamado Joseph de Solís, por encomienda del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, quien le dio la indicación de visitar los pueblos de la doctrina de los ahualulcos con el propósito de congregarlos para facilitar la tarea evangelizadora y la recepción de tributos, entre otros propósitos. De tal manera que el 7 de enero de 1599, Joseph de Solís salió de la Ciudad de México con un equipo de personas, entre los cuales figuraba un intérprete, un escribano real y un alguacil, arribando al pueblo de San Felipe Cozoleacac el 7 de marzo de 1599, después de haber visitado varios pueblos de la doctrina de los ahualulcos. En esa fecha, el juez Joseph de Solís pidió a sus autoridades que elaboraran un mapa, una pintura de él clara y cierta, poniendo en ella los ríos, arroyos, montes y todo lo que en dicho pueblo hay, para que con ella en la mano demarque y vea el sitio del pueblo. Eso fue lo que en su escrito
este juez congregador pidió a las autoridades. Y éstas, en el mismo día, le entregaron una pintura del pueblo, un plano donde representaron los caminos, los cuerpos de agua, los pozos de agua dulce, los huertos de cacao y de ixtle, así como un templo ubicado en el centro del pueblo, provisto de una sola torre y con una puerta al frente. Con la pintura o con el plano en la mano, Joseph de Solís visitó el pueblo y encontró que se ubicaba a unas 10 leguas, unos 40 kilómetros de Mecatepec y a otras 10 leguas de Tecominoacán. Tenía una iglesia pequeña y vieja con la advocación de San Felipe Apóstol. El clima era muy cálido. Vivían alrededor de 25 tributarios que utilizaban la lengua náhuatl, sembraban mucho cacao y maíz y recogían pita o ixtle en los montes que utilizaban para hilar y vender. Agregó que por el viejo pueblo pasaba el camino real que enlazaba a la Villa del Espíritu Santo con Tabasco. Al terminar la visita por todos los pueblos ahualulcos, el juez Joseph de Solís ordenó que la mitad del pueblo de Cozoleacaque se reubicara en Mecatepec, la cabecera de esa doctrina, y la otra mitad en el pueblo de Tecominoacán. Sin embargo, las autoridades y los indígenas se opusieron a esta medida, manifestaron por escrito su inconformidad y la congregación no se llevó a cabo. Sin embargo, se instaló en el antiguo sitio, como recomendaba Joseph de Solís, una venta o mesón. Por eso se le conoce como la venta, nombre que empezó a ser utilizada desde el siglo XVI. ¿Qué fue entonces lo que propició el abandono del antiguo pueblo de Cozoleacaque? Fue una serie de problemas internos que los habitantes tuvieron con su párroco, con el ministro o sacerdote que atendía la doctrina de Mecatepec, y también una serie de conflictos con su corregidor. Estos conflictos internos se agravaron debido a los ataques de piratas que frecuentemente destruían el pueblo, quemaban la iglesia, destruían sus siembras de maíz y de cacao, causaban daños a las mujeres, a los niños, de manera que era muy complicado cumplir con la entrega de los reales tributos que los habitantes de Cozoleacaque periódicamente debían entregar. Esta situación obligó a que en el año de 1670 el pueblo de Cozoleacaque y otros pueblos ahualulcos solicitaran a las autoridades virreinales que les condonaran los tributos. Sin embargo, esto solamente fue un paliativo. Los ataques de los piratas continuaron, obligando hacia 1685 a que decenas de familias abandonaran el pueblo caminando por el antiguo camino real, cruzando los ríos de Tonalá y de Coatzacoalcos hasta establecerse en su sitio actual, en un paraje que compraron a la antigua hacienda de Mapachapa. Mientras esto sucedía, otro grupo de familias se dirigieron en dirección opuesta, hacia el este de su antiguo asentamiento, y fundaron en la margen del río San Felipe el pueblo de San Felipe Río Nuevo. Actualmente esta población pertenece al municipio de Cárdenas, Tabasco, y lleva el nombre de Poblado Ignacio Gutiérrez Gómez, en honor del revolucionario que nació allí y que en 1910 se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. El nuevo asentamiento de Cozoleacaque era un terreno boscoso, surcado por muchos arroyos donde sus habitantes podían pescar, pero también
con muchos barrancos donde sus habitantes podían esconderse en caso de algún ataque pirático. Habían también una serie de elevaciones muy útiles para vigilar al pueblo. Estas se localizaban donde ahora se encuentra el templo parroquial, el Cerro del Cubilete, que es un sitio arqueológico olmeca, y en el espacio que actualmente ocupa el Panteón Municipal, una loma que sus habitantes llamaban el Cerro del Gallo. Desafortunadamente, por la acción de la naturaleza y por la mano del hombre, estas elevaciones han sido devastadas. Ahora bien, ¿por qué se celebra el 24 de agosto la fundación de la ciudad? Resulta que el documento más antiguo que habla del Cozoleacaque establecido en su sitio actual es un documento que está fechado el 24 de agosto de 1705 y cuyo original se conserva en el Archivo General de la Nación. Es un documento que los historiadores llaman pobreza de los bienes de comunidad de los pueblos de la provincia de Acayucan, Oaxacualco y Ahualulcos. Está elaborado en papel sellado que tiene un valor de un cuartillo, que contempla una serie de sellos reales y que está firmado por el alcalde mayor de la provincia de Acayucan, Francisco de Vargas Luján, quien hizo una serie de diligencias en los pueblos de su jurisdicción. Esta es una copia certificada que el Ayuntamiento de Cozoleacaque obtuvo del Archivo General de la Nación. Este documento es muy valioso porque sus habitantes, sus autoridades, informaron al alcalde mayor Francisco de Vargas Luján, quien por instrucción del virrey Francisco Fernández de la Cueva Enríquez averiguó los bienes de comunidad de los pueblos indígenas de la provincia. Las autoridades, en su lengua materna, informaron que tenían pocos años de haberse establecido en el sitio actual y que para sustentar a su ministro o a su sacerdote y comprar algunas cosas para su iglesia, cosechaban una milpa de comunidad, el cual en muchas ocasiones se podría, se apolillaban las mazorcas por ser la tierra tan caliente que no puede durar, razón por la cual se obligaban a recoger entre el vecindario limosnas para poder comprar vino y demás objetos sagrados que utilizaban para el culto católico. En su nuevo enclave, el pueblo de Cozoleacaque empezó a crecer, de manera que en el último tercio del siglo XIX llegó a ser el municipio más poblado del cantón de Minatitlán. Un acontecimiento que ha marcado la historia de la ciudad de Cozoleacaque es precisamente un combate que se da en el último tercio del siglo XIX, cuando en el país y en el estado de Veracruz se viven los estragos de la intervención francesa. Un domingo 18 de octubre de 1863, los habitantes de Cozoleacaque, en el arroyo de Totoapan, apoyaron a una sección de soldados republicanos dirigidos por el teniente coronel Francisco de P. Carrión y enfrentaron a un cuerpo de la contraguerrilla francesa dirigida por el capitán Dubosc. Gracias a la participación de estos militares de carrera, apoyados por alrededor de 300 indígenas del pueblo de Cozoleacaque, la contraguerrilla francesa fue derrotada y obligada a replegarse a Minatitlán. Debido a este combate efectuado en las inmediaciones de Cozoleacaque, en 1963, al cumplirse el primer centenario, el pueblo fue elevado a la categoría de villa y en 1977
fue elevada a la categoría de ciudad y se le otorgó el título de ciudad heroica, siendo una de las 6 ciudades que ostentan esta categoría en el estado de Veracruz y una de las 47 que existen a nivel nacional. Este acontecimiento, al igual que la fundación de la ciudad de Cozoleacaque en su sitio actual, han sido relatados en un libro que el Ayuntamiento de Cozoleacaque publicó a fines de 2017. En este libro, San Felipe Cuesalyacac, Morada de Cojolites, narra la historia de la cabecera municipal, así como otros aspectos de la vida del municipio. Finalmente, queremos felicitar a cada uno de los habitantes de la ciudad de Cozoleacaque en virtud que este 24 de agosto de este aciago 2020, la ciudad cumple 315 años de haberse fundado en el sitio actual, demostrado con este documento de 1705 que se conserva en el Archivo General de la Nación. Muchas gracias.